¿Cómo están? Un gusto en saludarlos aquí en una nueva clase de Photon Academy que en esta personalmente estoy muy contento de darla, perdonen mi voz, estoy un poquito afónico, pero estoy muy contento de darla porque es un pequeño repaso de algo que nos importa muchísimo en fotografía y es sobre la composición, ¿ok? Sé que, como les digo, algunos ya vieron esta clase en los módulos base, pero acá la idea es entrar un poquito en tema, recordar algunas cosas, replantear algunas cosas que son necesarias, así que de entrada creo que va a estar buenísimo. Voy a saludar aquí un par de personitas que están en vivo, por aquí a Katy, a Carmi, ¿cómo están? A Nati. Qué gusto verlas por acá, a Lourdes, a Patti, de verdad que a Belkis también. Bueno, estoy acá en la ciudad de Mar del Plata y tenemos un set relativamente distinto y principalmente muy contento de poder brindarles esta clase desde acá, justamente inspirado por la infinidad de situaciones de composición que he tenido en los últimos momentos, en los últimos tiempos. Recientemente acabo de estar en Madrid, acabo de estar también en Barcelona, ahora estoy acá en Mar del Plata y justamente viendo lo que es el avance, o mejor dicho, lo que son los distintos posteos del día y los retos, me doy cuenta que, sin lugar a dudas, va a estar buenísimo hacer este pequeño repaso de composición. ¿Ok? A ver si tengo alguna preguntita o algún comentario de ustedes. Principalmente, va con retraso, me están diciendo. Avísenme si se está escuchando bien, por favor. Dígame si se está escuchando bien o se está con retraso, me dicen. A ver, vamos a ver. A ver, se está escuchando bien, dice Nati. Se escucha bien, dice Katy y Sole también. Así que, it's time to roll out, ¿ok? Bueno, les cuento. Hoy vamos a hablar de composición, ¿ok? Pero desde una perspectiva, vamos a decirlo así, relativamente distinta. La composición es una parte tan importante en la fotografía. Cuando componemos en fotografía, no es fácil porque realmente tenemos que tener una cantidad de elementos en conciencia y presentes que son demasiado importantes a la hora, básicamente, de entender cómo relacionarnos con la dinámica que está sucediendo a nuestro alrededor. Léase, en base a lo que yo voy a ver, yo tengo que decidir qué elementos voy a representar, qué elementos voy a capturar. Pero aquí hay algo muy importante que siempre vimos desde la primera lección y es que cuando hacemos fotografía, siempre que tenemos que tener un centro de interés. Pero sé que algunos me dicen, bueno, pero ¿y si yo quiero captar más de un centro de interés? Si yo quisiera entender un poquito más de cómo puedo interactuar de forma interesante con esto. Así que bueno, hoy vamos a tocar esos temas. Y no solamente eso, voy a utilizar fotografías que han sido históricamente reconocidas o premiadas desde una perspectiva para que todos entendamos que no es solamente lo que piensa Fer, sino que esto es algo que se ha venido cumpliendo y haciendo históricamente en fotografía. O sea, estos, digamos, consejillos o repasillos que vamos a dar hoy en la clase. A ver si vale algún comentario, si me están escuchando bien. A ver, a ver. Me pareciera que está todo bien. No está el link en la página. Vale, voy a actualizar rápidamente el link en la página. Y seguramente aquí hubo un pequeño delay. Vamos a hacerlo rápidamente para que puedan entrar todas las personas. Así que esto me va a costar unos 2 minutitos para ya comenzar. Así que no hay problema. Esto es una cuestión de minutillos. Algo que también les quiero comentar, y les voy aquí, sigo parafraseando un poquito, y es que en el tema de la fotografía, es muy, muy importante, chicos, no desesperarse, ¿no? ¿Ok? Porque muchas veces lo que no sucede es como que, bueno, estamos acá y ya tengo que hacer la composición, tengo que hacerlo. O sea, necesitamos tomarnos un poco el tiempo, ¿ok? Para mirar y para observar si realmente esta composición vale la pena. Y esto ustedes me dirán, ¿cómo así, Fer? Resulta que cuando yo empiezo a hacer fotografía, cuando yo empiezo a relacionarme con la imagen y a tratar de hacer vamos a decirlo así, más composiciones de forma más rápida, yo me voy dando cuenta que voy teniendo distintas situaciones que se me van a ir presentando y no todas las puedo capturar de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que yo definitivamente tengo que tomar en cuenta diferentes reglas de composición para que esto que yo estoy capturando sea más atractivo o menos atractivo. ¿Ok? Déjenme ver si tengo alguna preguntita, ya está. Me comentan por aquí que se escucha muy bien, así que estamos perfectos para comenzar. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que les quiero contar? Que sí, nosotros necesitamos tener en cuenta varias cosas a la hora de componer. Y una de estas cosas es que nos tomemos el tiempo para observar. No siempre vamos a tener el tiempo para observar. Esto es algo que también hemos discutido varias veces. Pero es importante para nosotros que no siempre estemos corriendo, porque la grandeza a veces de una fotografía, además de tomar en cuenta todos los elementos técnicos y de luz, que son muy importantes para que realmente cuente una historia, a veces tenemos que darle un poquito de tiempo para que esta historia crezca. Así que vamos a hablar, como les comentaba, del arte de componer. ¿Ok? Componer es parte del proceso de la concepción fotográfica. Y seguir las reglas nos ayuda a crear una imagen más impactante, más armónica, más estética, que cumple una función realmente enriquecedora de la narrativa y de la historia que yo estoy contando. Si yo no dejo el aire necesario, puedo ahogar una toma y por ahí no va a ser tan atractiva. Si yo, por ahí, uso o tengo elementos que distraen demasiado la mirada del centro de interés, estoy rompiendo este equilibrio y de alguna forma le estoy restando protagonismo a la historia. Entonces es importantísimo que yo en este proceso de concepción fotográfica siga ciertas reglas que me ayuden a mí a componer más dinámicamente. Algo así, un poco lo que les comentaba hace un segundo, de que vamos a tener diferentes situaciones, vamos a tener diferentes contextos en los cuales yo sí definitivamente me tengo que tomar un tiempo para poder observar de forma correcta, pero tener estas reglas también me van a ayudar a mí a que yo pueda tener, digamos, ciertos comodines que me van a ayudar a que mi historia se cuente mejor, ¿ok? Vamos a hacer un pequeño repaso de esto y esto es así. Componer es ordenar elementos en un cuadro. Este cuadrito que llamamos fotografía. Cuando yo levanto el teléfono y estoy haciendo la foto, esto que yo veo en el cuadrito del teléfono, esto es lo que, digamos, son el espacio que yo tengo para meter los distintos elementos que estoy viendo, ¿ok?
estos elementos que yo estoy metiendo en el cuadro me van a permitir capturar imágenes más armónicas y ricas visualmente. Es decir, todo se basa en equilibrio. Cuando yo tengo una buena composición delante de mí, yo necesito, y lo voy a decir así, necesito ponerle la mayor cantidad de emoción a esa imagen para que cumpla un objetivo. Entonces, la única forma de que cumpla este objetivo es que yo me apoye en estas reglas de composición para hacer el trabajo narrativo más sencillo. Para integrar en nosotros el arte de componer imágenes de forma automática, necesito, chicos, sí o sí, y chicas, comenzar a ver fotos interesantes, pero interesantes en serio. No estoy hablando de Instagramers, no estoy hablando de fotos en redes sociales de creadores de contenido, no. Estamos intentando acá hacer un mindset distinto. Vamos a ver fotos interesantes y entender por qué están capturadas de esa forma, ¿ok? Debes inspirarte, o mi llamado a ustedes es inspirarse en los lugares correctos y entrenar el ojo como si nuestra vida dependiera de ello. Ya tenemos acá en Fotón, en la parte de fotografías históricas y también la parte de fotógrafos históricos, algunos, digamos, tanto historias de fotos como algunas guías para poder inspirarnos y, bueno, saber que podemos buscar el material que ha trabajado ese fotógrafo o esa foto para empezar a ver, digamos, para tener un punto de partida de donde inspirarnos correctamente. Pero hay muchísimos fotógrafos increíbles que a través de la historia han cambiado o han influido culturalmente gracias a la fotografía. Así que, desde ese punto de vista, tenemos muchísimo para investigar en base a lo que nos guste, por supuesto, pero simplemente lo que les quiero decir es que miremos un poco menos Instagram, miremos un poco menos TikTok, miremos un poco más fotografía de verdad. Creo que esto lo comenté en alguna otra clase y es que la verdadera fotografía no está en Instagram. No es que no hay, sí está, pero no es que es lo primero que vas a conseguir. Entonces, realmente una fotografía que te inspire, que sea transgresora, que realmente capture emocionalmente el poder narrativo de una fotografía, normalmente no la vas a conseguir de un creador de contenido que te dice, no hagas esto, haz esto. Y ahí me voy a incluir yo inclusive, ¿ok? Porque mi cuerpo fotográfico, mi trabajo fotográfico no está en Instagram. Por ahí tendrías que bajar 4 años en mi feed para poder encontrarlo y ahí sí te vas a dar cuenta que hay otra historia detrás de mi cuenta. Pero realmente lo que hacemos mucho es crear contenido para que ustedes simplemente se motiven y comiencen a hacer fotografía. Pero luego de comenzar tienen que buscar realmente buenos referentes, realmente gente que los inspire y que los mueva a estar donde tienen que estar, realmente inspirados y captando la magia que nos rodea todo el tiempo. A ver, pero vamos a hablar un poquito del centro de interés. Toda composición debe tener este protagonista, este punto central, este foco de nuestra imagen, que va a ser el elemento clave para nuestra historia. Si estamos fotografiando a una persona o incluso un producto, esto debe estar en el espacio de una forma funcional. Pero la pregunta es en qué parte del espacio. Esa es la pregunta que siempre nos aqueja. Por aquí dicen que me van a dejar de seguir en Instagram. No me tienen que dejar de seguir en Instagram, que subo buenas fotos. Pero lo que les quiero decir es que no es principalmente lo que tiene que ser su única fuente de inspiración. Necesitamos buscar realmente fotógrafos que solamente hacen arte, algunos que solo hacen fotografía de producto, porque de alguna forma, si solamente tengo un creador de contenido de referente, me estoy mutilando un poquito los brazos, ¿ok? En este caso no sería nada físico, por suerte, pero sí un poquito las fuentes de inspiración que nos hacen mirar de forma distinta. A ver, si estamos fotografiando a una persona, incluso un producto, este tiene que estar ubicado de forma funcional. ¿Y esto qué quiere decir? Que nuestras imágenes siempre deben tener este punto focal. Necesito yo decirle a la gente a dónde quiero que miren, dónde quiero que encuentren algo interesante, algo que protagonice la escena. Inclusive, si es una foto de naturaleza o foto de producto, yo tengo que decidir antes de hacer la foto que ese es el punto focal, porque si no tengo un centro de interés, ¿qué es lo que está sucediendo? Estoy haciendo una imagen quizás hasta un poco abstracta, que no tiene mucho sentido. Entonces, si yo no defino este sentido, ¿qué es lo que está sucediendo? Que la gente va a mirar lo que quiere, no va a tener nada que de alguna forma la guíe en el proceso. Definir este punto nos va a permitir informarle a la persona que observa la imagen que hay en ese lugar y que hay algo allí que yo quiero que vea, que quiero que complete la historia. Capaz la historia es muy literal, o si no, qué elementos hay alrededor que quizás quiero que de alguna forma tome en cuenta para... Siempre acá tenemos una foto que claramente tiene un centro de interés muy interesante, tiene un pequeñito elemento en primer plano que me crea profundidad y dinamismo. Podemos ver que hay elementos en segundo plano, pero acá es clara la relación del espectador, de la fortaleza de acá del protagonista con quien está tomando la foto. Evidentemente es una foto urbana, una foto pasajera, que por ahí no te cambia la vida, pero lo que sí me gusta mucho esta fotografía para explicar cosas porque está claro. Yo quiero que vos tengas un encuentro con la persona que va cruzando la calle, como lo tuvo la persona que hizo la fotografía. Entonces, de alguna forma, esta clase de literalidad es necesaria en la fotografía. No siempre, pero por lo menos cuando empezamos a componer es importantísimo yo dejar claro, como pasa en esta foto, que quiero que veas en la fotografía. A ver, ya sabemos que existen varias reglas de composición que nos ayudan a ubicar a nuestro protagonista en un lugar interesante para que esto efectivamente sea mucho más fácil para la gente. A ver, vamos a repasar algunas que ya conocemos y vamos a ver algunas más para que de alguna forma tengamos más conocimiento, vamos a decir, más carne de donde agarrar a la hora de componer. Todos conocemos la regla de los tercios y cómo la regla de los tercios nos permite o nos ayuda a componer de forma mucho más sencilla. Porque ya sabemos que si nuestro centro de interés o algo que está sucediendo en esa foto está donde las líneas se intersectan entre sí, ya sabemos que vamos un poco bien. Es como, bueno, no estamos tan mal. O sea, estamos ya de alguna forma, como quien dice, ahorrándonos un poquito de tiempo. ¿Ok? Ya después el horizonte, cómo se están distribuyendo los demás elementos, si tiene aire, si no tiene aire, son cosas que evidentemente van a subir el nivel de nuestra composición, pero de entrada. Por eso esta es la regla más importante y la repasamos casi siempre. Porque si yo utilizo la regla de los tercios de forma constante y de forma contundente, siempre mi centro de interés está ubicado en alguno de estos puntos, aquí ya le estoy dando a la gente claramente que hay algo allí que yo quiero que él vea. Porque visualmente, ¿qué es lo que pasa con la regla de los tercios? Cuando yo tengo, o sea, cuando nosotros vemos una imagen, sea cual sea esta imagen, ¿ok? ¿Qué pasa? Yo hago algo que llamamos un recorrido visual. En publicidad aprendemos muchísimo esto, ¿no? Cuando yo veo un anuncio, veo un comercial, ¿cuánto tiempo duro? ¿Cuál es el recorrido visual? ¿Qué pasa? El recorrido visual es lo que te permite a ti, como espectador, saber qué tan rápido, mejor dicho, saber no, qué tan rápido te vas a enganchar con la imagen y entender lo que yo quiero decir. Obviamente en publicidad queremos que sea mucho más rápido porque
de alguna forma estamos jugando con el tiempo de la gente y con ventas, ¿no? Pero aquí en este caso no tenemos tanta presión, pero sí necesitamos indicarle a la gente dónde comenzar a ver, dónde hacer este recorrido visual. Entonces, ¿qué sucede? En la regla de los tercios ya me está indicando a mí cómo hace la gente, o de alguna forma, dónde están estos puntos donde el ojo, sin querer queriendo, de forma automática, mira allí antes que mirar otra cosa. Entonces, si yo sé que en esos puntitos, donde se juntan las líneas de los tercios, es donde mi ojo naturalmente va a buscar comenzar su recorrido visual, o por lo menos va a ser más fácil para que mi ojo vea allí que en otro lugar, ya yo sé que yo puedo utilizarlos como una especie de muletilla, como una especie de, no sé, de imán que hace que mi fotografía de alguna forma empiece a contar su historia a partir de ahí, ¿ok? Uy, se me fue un poquito. Fíjense acá, en esta historia es buenísima. Acá está completamente ubicado el centro de interés, que sería el personaje inclusive que está de espalda, y el segundo centro de interés para mí sería la masa de gente, ¿ok? Y el tercer centro de interés, que acá estoy siendo un poquito más, digamos, permisivo, pero ya voy a explicar por qué, sería inclusive el lugar. ¿Por qué aquí hay tres instancias? Porque tengo la principal, que es el centro de interés, que es la persona que está de espalda, está dando un discurso. Ahí tengo uno, está perfectamente claro y ya yo entendí la foto. Pero ¿qué pasa? Cuando yo me siento a observar, cuando yo me siento a profundizar, yo me voy a dar cuenta que no solamente es una persona que está hablando, sino que está hablando una masa de gente. Entonces aquí el aire me permite ver que está en un lugar público muy abierto, y no solamente que es abierto, sino me permite ver que es grande. Entonces tengo dos centros de interés más, que sería un segundo plano, la cantidad de personas a la que este centro de interés o punto principal está hablando, y en la parte superior me está mostrando dónde se encuentra, me está dando un placement y me está mostrando lo grande que es. Entonces no es una persona cualquiera, es una persona que está haciendo algo realmente importante. Entonces, fíjense que gracias a que todo está discretamente, diríamos, de alguna forma, bien ubicado en estos puntos donde se encuentran las líneas, me está permitiendo a mí entender esta historia más claramente. Inclusive, mezclando más reglas de composición en esta toma, porque acá, como se pueden dar cuenta, no solamente estamos mezclando la ley del horizonte prácticamente casi perfectamente cumplida, sino que también estamos dejando el aire necesario, y también estamos jugando, ¿ok?, con la regla de los tercios. Así que por ese lado, hay algo claro que también les quiero comentar, es que complementando la regla de los tercios, a veces también añadimos líneas diagonales o curvas que conectan los puntos de intersección, ¿ok?, para guiar la mirada del espectador a través de la imagen. Estas líneas no forman parte de la regla de los tercios en sí, vamos a decirlo según la teoría básica, pero ayudan a reforzar la composición al indicar direcciones o flujos visuales. Como por ejemplo estas líneas que estamos viendo acá. Ningún teléfono tiene estas líneas. Creo que hay algunos que ahora te agregan algo adicional, pero normalmente no, esto no lo pueden activar, ¿ok?, en los teléfonos para ayudarlos a componer. Yo, de hecho, si lo tuviera, no lo haría. Pero simplemente estas líneas nos están ayudando, la podemos después por ahí activar en Photoshop, si algunos quieren usar Photoshop, pero como les digo, yo personalmente no las utilizo, para que de alguna forma nos ayude también a ayudarnos a recomponer, a hacer el recorte para que de alguna forma los elementos que están guiando visualmente a la persona también queden en, digamos, entre algunas intersecciones de este lado. Explico rápidamente. Por ejemplo, acá está completamente, esto es un retrato, obviamente, y más allá de que sea un retrato, estamos acá utilizando los puntos de intersección para los ojos, para la cara, y algo muy curioso, por lo menos acá la parte del pecho, que es bastante sugerente esta fotografía. Entonces no solamente se están usando los dos, fíjense lo curioso donde están los dos puntos de intersección de la regla de los tercios, sino que además las reglas complementarias también están jugando con las líneas y también con la forma de expresión visual de esta imagen. Entonces es muy interesante cómo estas líneas adicionales, que por lo menos yo les digo, no las uso, pero que las podemos probar eventualmente cuando hacemos el cropping. En este caso es importante, esta foto me encanta. Esta es una foto que no solamente nos da tres centros de interés, sino que son dos fotografías en una. Fíjense que lo que está pasando arriba ya es una foto en sí misma, y lo que está pasando abajo es otra foto en sí misma. Entonces es completamente interesante ver cómo el fotógrafo acá logró capturar estas dos historias y las hizo una sola. Aquí la riqueza visual de esta foto no solamente se da porque veo lo que está pasando de las tres personas abajo que están a punto de lanzarse o no, están dudando, sino que además veo una persona arriba que no tiene absolutamente nada que ver con nada, está haciendo su vida y está pasando por ahí. Y además estoy viendo en el fondo, el horizonte, y ya me estoy dando cuenta que es un lugar que no solamente es turístico, aparentemente hay algo allá industrial de fondo, hay algo de ciudad, hay algo de puerto, y es muy, muy interesante esta imagen. Porque no solo, más allá de que sea relevante o no, que sea transgresor o no, sino que hay algo que me gusta mucho, que es que me muestra la capacidad de la composición cuando me detengo a mirar. Y les digo por qué. Si yo pude haber hecho solamente la foto de abajo, y era una buena foto, pero gracias a que usé la regla de los tercios y las líneas guías, en este caso, las diagonales que están viendo, logré esperar, gracias a la observación, a ver qué iba a pasar arriba. Y efectivamente pasó una persona. Y no solamente eso, me permitió dejar un poquito de aire hacia arriba, poder capturar cosas en el fondo. Y en el fondo que me diera todavía mucho más contexto de lo que está sucediendo. Entonces, algo que es clave a la hora de componer es también jugar la observación. ¿Por qué todos los días hacemos la foto del día en la academia? Porque nos obliga a mantener la mente entrenada, a ver estos pequeños detalles que quizás si vamos en automático y simplemente levantamos el teléfono y hacemos la foto así, no íbamos a lograr capturar. Entonces, esta es la clave de la observación para hacer una más rica composición y una composición más interesante, que nos permite usar la regla de los tercios, o sea, cualquiera otra de las reglas para combinar elementos de forma interesante con una narrativa potente, que no solamente me cuente lo que está pasando en las distintas instancias, sino que eventualmente me permita meter más elementos que hagan cada vez mejor y más rica mi fotografía. Más rica, más interesante, más grandiosa, ¿ok? Hablemos ahora de la proporción áurea. Esto para mí es un poco bulo. ¿Por qué? Porque si bien la proporción áurea existe, y no les voy a negar que si nosotros jugamos de forma, vamos a decir así, a nivel de composición, y ponemos en este punto
la fuerza focal y el centro de interés, no les voy a negar que tienen mucha fuerza, pero si yo soy una persona objetiva, está prácticamente en donde se une la regla de los tercios. Entonces es como, me está jodiendo un poquito, es simplemente como usar la regla de los tercios y utilizar uno de los centros de encuentro de los puntos, ¿ok? Pero hablando un poquito de la proporción áurea, si las líneas forman esta especie de espiral que acabamos de ver, o curvas, se ajusta a una proporción específica, que podría estar basada en una proporción de 1, 1, 6, 18. Esta guía es más orgánica y se usa para crear composiciones armoniosas, a menudo vistas en obra de arte clásica y en la naturaleza. Pero a ver, como les digo, si somos objetivos, realmente, si yo ahora la que están viendo a la derecha no es la regla de los tercios, aviso, es otra cosa. Pero si ustedes hacen la regla de los tercios, se van a dar cuenta que está el punto un poquitito más arriba de ese cuadrante donde se encuentra donde se encuentran los puntos de la regla de los tercios. Así que simplemente, si quieren hacerlo alguna vez, mi consejo es que vean en la regla de los tercios, si la fotografía sí o sí horizontal es espectacular para hacer esto, coloquen allí, si es vertical y es un retrato, que ahí esté el ojo, o si es horizontal, el elemento que quieren que sea centro de interés tendría que estar en esa parte. Ya saben que es de donde se encuentra la regla de los tercios, un poquitito más arriba, y en caso de que esté abajo, es un poquitito más abajo. Ahora vamos a verlo en esteroides. Y aquí más o menos pueden ver cómo se encuentra. Y acá sí están viendo, fíjense que busqué aquí esta buena referencia con las líneas en rojo. Esta sí sería perfectamente la regla de los tercios. ¿Y qué es lo que yo les decía? Para lograr la proporción áurea tiene que estar un poquitito más arriba y a la derecha. En el caso, si están en el lado izquierdo, es un poquitito más arriba y a la izquierda. Y si es en la parte inferior, abajo a la izquierda o abajo a la derecha. Entonces, como les digo, es un poquito de la regla de los tercios. Pero bueno, nada, a nosotros como artistas, como personas que creamos un poco... nos gusta como justificar un poquito más las cosas y como que darle proporciones distintas. Ahora, no pasa lo mismo cuando hacemos una pintura, que en una pintura esta proporción áurea me parece que es mucho más destacable porque estás creando toda esta ilusión, esta pintura desde cero, y por ahí sí generas que toda la composición, toda el arte esté girando alrededor de esto, que allí es algo muy diferente. Y no es que no se pueda hacer en fotografía, si haces la foto desde cero, sí se puede, pero eventualmente hay situaciones donde no siempre lo podemos lograr, ¿ok? Así que por ese lado está buenísimo. A ver si tengo algún comentario. ¿Tengo alguna cosita? A ver qué me hay por aquí, que hay algún comentario. Nunca soy capaz de ver la proporción áurea en las fotografías. Te entiendo perfectamente. Yo tampoco. Yo sí o sí necesito una referencia. Pero como les digo, mi referencia... ya vamos a ver algún ejemplo. Algo que les quiero contar es que no se machaquen la cabeza con la proporción áurea. Para mí es un poco bulo, sobre todo en fotografía. Es un poco forzar la composición, luego de hecha, a que esté en esta parte de la proporción. Pero realmente, ya vamos a ver un ejemplo, no se preocupen, que acá lo tenemos. Como les comentaba, es básicamente, si ustedes acá en esta imagen ven la regla de los tercios, va a estar en el cuadrante superior izquierdo, un poquitito fuera del cuadrante, es todo. O sea, simplemente seguir la regla de los tercios y jugar un poquito con la posición, sacarlo un poquito del punto. Pero más allá de eso no hay mucho. Esta foto particularmente creo que es de Cartier-Bresson, me parece maravillosa, no solamente por el ritmo que tiene, sino también por cómo está compuesta, pero justamente, a pesar de que acá te está contando que tiene la proporción áurea, fácilmente esto podría ser que está en el cuadrante superior izquierdo de la regla de los tercios, ¿ok? Así que por eso les digo que no se hagan mucha cabeza. En este caso es lo mismo. De hecho, acá diría que está un poco hasta forzado el hecho de querer mostrar que es una proporción áurea, cuando realmente es una foto perfectamente compuesta con un horizonte espectacular, una foto regia, divina, hermosa, pero porque simplemente está siguiendo las reglas de composición base y de entrada nos está haciendo este recorrido más lindo y más estético. Perdónenme. Ahora vamos a hablar de la ley o regla de la mirada. Muchos le dicen ley, yo lo hago porque me encanta, pero realmente es una regla porque las leyes no tienen nada que ver con algo que yo pueda modificar o no. En este caso es una regla porque me ayuda a componer mejor. Ya sabemos que la regla de la mirada nos dice que hacia donde mira el sujeto hay que dejar un espacio, ¿ok? Hay que dejar un espacio, no siempre tenemos que cumplirla, pero nos ayuda a que nuestra composición tenga más ritmo, tenga una proporción bastante interesante y que también de alguna forma sea más placentera visualmente para quienes están viendo la fotografía. Esto no es la regla de la mirada, esto no es la ley de la mirada y esto no tiene nada que ver con la ley de la mirada. Esto es un retrato y nada más. De hecho, muy bien compuesto, se pueden dar cuenta que los ojos están casi llegando a el cruce de los centros de interés de la regla de los tercios. Pero sé que muchos, cuando hablamos de la regla de la mirada, por allí creen que estamos hablando de cómo encuadrar los ojos en una fotografía, pero no, la regla de la mirada es esto. Si nuestro personaje, centro de interés, está posicionado en la fotografía, en una parte de la composición, cuando estoy haciendo la foto, chicos, simplemente tengo que dejar un espacio más hacia donde él está mirando para que me genere esta situación placentera, visualmente estética, donde yo le permito al observador completar este espacio o de alguna forma tratar de mirar o interpretar hacia dónde está mirando y quizás que pueda ver hacia ese lugar. A ver, ahora vamos a ver rápidamente las diferencias entre aire y espacio negativo, que es otra cosa que veo que sucede muchísimo, ¿ok? Esto es espacio negativo, esto es aire. Y ustedes van a decir, what the heck, ¿cuáles son las diferencias? Muy fácil. En el espacio negativo, el fondo no está sumando a nivel narrativo. O sea, puede sumar, pero no está sumando lo suficiente como para ser un componente clave en la fotografía. Es decir, el fondo simplemente está siendo una especie de marco natural, vamos a decir entre comillas, porque no es un marco natural, ya le podemos hablar de eso, una especie de marco para lo que está haciendo el protagonista. Es de una forma de tener un encuadre limpio de fondo que haga que yo sí o sí preste toda la atención al centro de interés. Esta es clásica, una foto de perfil para el laburo, donde tenemos el fondo blanco y salimos así, es un retrato con básicamente un fondo sin absolutamente nada, fondo blanco, eso sería un fondo con espacio negativo. Ahora, esta foto.
Ustedes me dirán, pero es que no hay nada, es un espacio y también se ven un montón de cosas. Pero en este caso, el aire nos está ayudando a complementar la historia, nos está dando contexto. Y a la hora de tener contexto, ¿qué es lo que me permite a mí? Poder completar narrativamente lo que está sucediendo con el centro de interés. Está subiendo unas escaleras, hay unas palomas, y en el momento en que pasó y subió las palomas volaron y crearon esta escena maravillosa que es una fucking locura. Pero lo que les quiero decir es que de alguna forma el aire nos ayuda a sumar narrativamente a nuestra historia. El espacio negativo, no. El espacio negativo es prácticamente como si yo agarro y tuviese... A ver, voy a hacer algo un poco absurdo, pero... Viendo mi cámara, prácticamente lo que tengo de fondo, si yo no tuviera los muebles, ¿ok? Sería básicamente espacio negativo. Porque el mueble ya te da contexto del lugar. Pero si yo tuviese solo el blanco, estaría completamente en una situación de espacio negativo a nivel compositivo. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro, ¿ok? Obviamente, al tener los muebles y tener más contexto de dónde estoy, definitivamente estoy teniendo más situación donde la gente puede entender qué hago, narrativamente puede tener una mejor idea de lo que está pasando y eso, sin lugar a dudas, me da una mejor historia o un mejor cuento, vamos a hacerlo así, un cuento más en contexto, ¿ok? Entonces, nada, continuamos por este ladito, vamos rápidamente acá. Ahora, vamos a hablar de las diagonales. ¿Okay? Las diagonales es algo que se utiliza muchísimo en fotografía. Yo lo llamaría, esto es un level up, ligeramente más avanzado a nivel de composición. Las diagonales nos ayudan a tener más ritmo en la composición, nos ayudan de alguna forma a que esto que está pasando, ¿ok? Me muestre más dinamismo y que de alguna forma los elementos que están andando, que están relacionándose con mi centro de interés, están siendo, me está dando de alguna forma más emoción a la hora de la composición. En algunos casos no se utilizan para emoción, sino se utilizan para, a nivel estético, a nivel compositivo, por lo menos sobre todo cuando se utiliza en minimalismo, en arquitectura, me da cierto ritmo que de alguna forma hace que mi composición sea más estética, ¿ok? Por ejemplo, en esta fotografía, las diagonales nos están ayudando, sea porque es un efecto de sombra, o en este caso es un efecto simplemente de que la composición se va armando sobre una diagonal que va atravesando prácticamente la fotografía, de alguna forma nos está dando esta relación interesante con lo que hacen los chicos, lo que está sucediendo, me muestra también profundidad de la fotografía. En este caso no, la diagonal simplemente, aunque de igual forma corta a la mitad, de forma diagonal la fotografía, simplemente se está usando como una especie de separador entre la luz y la sombra y para llevarme hacia el foco que es mi centro de interés. Acá evidentemente hay un solo centro de interés y adivinen qué hay en esta foto también, espacio negativo, porque acá al fondo no está sumando en absolutamente nada a nivel narrativo. Acá el fondo simplemente está sirviendo de marco para que nuestra protagonista tenga toda la atención. Algunos podrían diferir conmigo porque al ver este rayo de luz que crea la diagonal dirían, bueno, no, pero aquí hay algo, pero realmente chicos, no, esto es completamente un espacio negativo. El horizonte. Este es un temazo, porque sé que más de uno sufre, y por eso esta es mi primera foto, un horizonte completamente torcido, pero un horizonte torcido necesita movimiento. Por eso es que vemos muchas fotos de creadores, fotógrafos y personas de antes del 2000, donde los horizontes estaban súper movidos, porque realmente estaban buscando más dinamismo en las tomas, estaban pensando menos en la estética y más en la historia. Entonces, cuando yo tengo una toma que amerita el horizonte torcido, es porque algo está sucediendo, y no quiero que la gente tenga esta completa rectitud y esta completa estructura visual recta, prolija y divina a la hora de hacer la fotografía. Pero ¿qué pasa? Si yo no tengo esta condición, pero mi horizonte está torcido, realmente estoy perdiendo de tener una buena relación con el fondo. Es decir, si mi fondo es aburrido, si mi centro de interés por ahí no es tan cool, pero es estéticamente interesante, como por ejemplo esta foto, al tener el horizonte completamente recto, me da una sensación de estabilidad, me da una sensación visual interesante y que de alguna forma me permite a mí tener, no perder mi foco del centro de interés y sentir visualmente más calma. No solamente calma, sino estabilidad. La estabilidad en la fotografía es súper importante. Quiero que sepan que tanto la estabilidad como la inestabilidad en la fotografía es importante. Pero cuando hay inestabilidad, tiene que tener una justificación. Por eso insisto muchísimo cuando veo algunos posteos en la academia, cuando veo fotos del día, algunos retos, descalifico fotos inclusive por el horizonte. Pero el criterio es básicamente esto que les voy a contar ahora. El criterio tiene que ver con que realmente a nivel narrativo esto esté cumpliendo una función, porque si no está cumpliendo una función, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que esta foto simplemente se está usando el horizonte como un recurso sin ningún tipo de sentido, ¿ok? La idea es que el horizonte cumpla también un sentido dentro de nuestra narrativa y que de hecho cuando esté torcido sea porque está indicando movimiento, porque está indicando una acción que de alguna forma a la gente le va, a la gente no, a mi centro de interés le va a sumar a nivel narrativo, o en este caso le va a sumar a nivel estético. Ahora hablemos de movimiento, que tiene muchísimo que ver con lo que estamos hablando. El movimiento no siempre tiene que verse primero con el horizonte torcido. El movimiento tiene que también simular o dar esta sensación de que algo va a pasar. Acá no solamente vemos que el señor está completamente parado, estático, pero está haciendo una acción. Esta acción también me da mi tensión. Y la tensión me genera mi atención. Entonces, esto jugar con lo que está sucediendo, a veces de forma... no precisamente siguiendo la ley del movimiento, cuando la ley del movimiento ya sabemos que se parece un poquito a la ley de la mirada, pero cuando yo voy caminando hacia un lugar, dejo el espacio para que se vea esta sensación de que el personaje se está trasladando a este lugar. En este caso, también hay movimiento. Aquí vamos a hablar más de movimiento en la imagen, más que la ley del movimiento. Entonces, en el movimiento, yo, como les comentaba, normalmente dejo más aire hacia donde la persona se está moviendo. Pero también, si hay movimiento en la toma, me hace una toma rica a nivel de composición. Porque de alguna forma nos está permitiendo a nosotros concentrarnos no solamente en la acción, sino de alguna forma nos está contando que es una foto que no fue estática, que hay ritmo, que los personajes tienen intenciones. Y no solamente eso, nos está permitiendo crear visualmente una estructura que a nivel narrativo nos está dejando algo mucho más interesante que quizás si no tuviese esta acción de movimiento. Ahora hablemos del marco natural, que esto lo hemos charlado infinidad de veces. El marco natural, yo
les digo, esto de hecho hay una clase que pueden ver de cuando se hizo el reto de marco natural. Una clase medio comentando las fotografías. Nosotros llamamos marco natural medio y completo. Por ejemplo, esto sería un marco natural completo porque el centro de interés está completamente enmarcado y en este caso también, aunque abajo casi no hay pared. Pero eventualmente hay algunas situaciones donde este marco no es completo, pero también lo podemos llamar medio marco natural, que también está cumpliendo el objetivo del mismo. ¿Y cuál es el objetivo del marco natural? Simplemente quitar distracciones, ¿ok? Cuando yo hago marco natural, ¿qué estoy logrando? Estoy logrando que la gente vea lo que yo quiero que vea, sin dudar, sin perder un cachito de tiempo. Acá lo que yo quiero es que mira lo que está pasando en el centro, mira lo que está pasando ahí. Lo de los bordes no me interesa que lo veas, yo quiero que veas que aquí está pasando algo. Y este algo está teniendo una interacción con el entorno que es clave para mi historia que estoy contando. En este caso, pueden ver, el personaje tiene un look bastante interesante. No pareciera que está mirando de forma positiva a la chica que va saliendo de la puerta. Pero lo que sí les quiero decir es que, indiferentemente de esto, algo interesante en esta fotografía, y quiero que se den cuenta, y lo quiero dejar acá por sentado, creo que voy a hacer una clase a futuro solo de esto. Las fotografías en foco es algo con lo que sufrimos la mayoría de los fotógrafos hoy en día, y hoy en día no tanto, pero hace algunos años se sufría mucho porque todo queda en foco perfecto, pero a veces para contar una historia no necesito que la fotografía esté completamente en foco. Si se cumple el objetivo narrativo, está bien si inclusive tenemos un poco de trepidación. La trepidación sería que la foto no esté perfectamente enfocada. A ver, ¿a dónde mirar? ¿Dónde voy a ir? ¿A dónde me voy a inspirar? Yo personalmente soy fanático de Henri Cartier-Bresson, me parece que a nivel compositivo es uno de los mejores compositores de fotografía de la historia. Fíjense que aquí vemos el uso de las diagonales nuevamente, no solamente por el hecho de los centros de interés completamente relacionándose entre sí según la regla de los tercios, sino que aquí te está ayudando con la diagonal, acá torció ligeramente la imagen para que la diagonal se cumpliera perfectamente. Entonces esto es parte también mágica a la hora de componer, y aquí ven por qué a veces esa diagonal se cumple utilizando también de apoyo estas líneas extra que se dan en base a la regla de los tercios. Acá, esta foto para mí es interesantísima. Fíjense que aquí estamos usando la proporción áurea, pero, ojito, que aquí me parece que de igual forma está cumpliendo la regla de los tercios el elemento que está abajo a la derecha. Así que, en este caso, se los dejo de inspiración para que vean el tema del movimiento. De hecho, aquí está rompiendo completamente la ley del movimiento. Y esto para mí es una de las mejores fotos de la historia. No solamente por lo que es per se o por el lugar donde se dio, sino porque esta cumple esta frase maravillosa que sería el instante definitivo, el instante decisivo, que es en el cual está pasando algo y si estás ahí, estás con una cámara, capturarlo no solamente es tu deber, sino que es como una posición, un momento irrepetible. Por eso se llama instante definitivo. Acá, por ejemplo, fíjense que está completamente dentro de la regla de los tercios, pero al igual, como les comentaba, las líneas nos ayudan no solamente a componer los centros de interés, sino a veces a orientar la rotación de esta fotografía. Acá tenemos también el popular, cómo las líneas te van llevando visualmente, pero no son líneas que son reales, ¿no? Son acá, en este caso, los elementos que la profundidad hace que se vean como líneas para el fondo y nos llevan básicamente a mirarle la cara al personaje, porque en este caso no están jugando para que veamos la profundidad y hasta dónde llega la carretera, no. Buscó que la cara del fotografiado quedara justamente en ese lugar para que fuera imposible no verla. Y esto es maravilloso. Esta es otra imagen de composición de 3 centros de interés, es bastante esposada, por supuesto, pero algo maravilloso de esta imagen es la relación que hay entre los personajes y cómo, después de haber hecho la toma, la recomposición te da esta sensación de congruencia, pero al mismo tiempo de relación, fondo, personajes. Y esto no solamente gracias a que es un blanco y negro maravilloso, sino también a que de alguna forma la composición me lleva a mí a hacer un recorrido visual de izquierda a derecha espectacular. Y esto se da no solamente gracias a la forma como está compuesta, sino también a cómo los personajes están interactuando entre sí. Porque a veces la composición no solamente está en la cámara, la composición también está en cómo le digo yo a la persona que se pare, cómo muevo yo los elementos del fondo para que estos sumen también a la fotografía que estoy haciendo. Leo rápidamente, a ver por acá, me da la impresión de que se adapta la espiral a la foto y no la foto a la espiral, te lo había leído. Tienes a mano una foto que ejemplifique un horizonte torcido, pero que tenga esta justificación. Pues claro, tío, que lo acabamos de ver acá. Esta foto tiene completamente el horizonte torcido, como la pudieron ver hace un rato, completamente torcido. Pero justifica el movimiento, aquí hay caída, no solamente caída por parte de algunos personajes que se están tumbando, sino el principal se está tirando de fondo. ¿Ok? Esto es buenísimo que hayas hecho esta pregunta porque me permite a mí ayudar a resolver estas dudillas. No se preocupen que va a venir una tercera clase de composición más avanzada todavía, pero ya tenemos la inicial en los módulos base, tenemos ahora esta, y ahora vamos a tener básicamente esta segunda parte y va a ser previo a una tercera parte. Así que voy a responder sus preguntas para todos los que quieran hacerlas ahora. Y no solamente eso, voy a particularmente dar un par de consejillos más extra, sobre todo a la hora de componer. Pero primero quiero ver sus preguntas, a ver si hay algo que por ahí a mí se me estaba pasando y les voy respondiendo acá los mensajitos. Recuerden que preguntar todo es clave, porque si ustedes hoy en día tienen una duda, otra persona que está viendo esta clase después, por allí, ojo, le va a servir muchísimo esa pregunta, capaz tiene la misma pregunta que ustedes. Así que pregunten todo lo que quieran, que va a servir para que esta clase esté un poquitito más completa y de alguna forma les sirva a las personas, no solamente hoy, sino en el futuro. Vamos a ver, por ahora no tengo ninguna pregunta. A ver, somos varias personas en vivo, pero creo que todos estamos entendiendo muy bien. A ver, alguna preguntilla, chicos, chicas. A ver, por acá, estoy leyendo por acá.
bueno, chicos y chicas, por acá creo que no tengo más preguntas. Así que como no tengo más preguntas, le voy a dar un par de consejos de composición que son clave. Bueno, primero comentar un poco acerca de los horarios. Hoy en día, hoy estoy haciendo la clase un poquito antes, porque evidentemente estoy en un tema de complicación horaria. Pero más allá de eso, igual ya sabemos que las clases quedan grabadas, así que esa parte no hay problema y la pueden ver. Otra cosa que les quiero comentar es darle, más que comentar, es darle dos consejitos extra que van a estar buenísimos. El primero, recuerden que no solamente la composición es cómo muevo yo el teléfono y el ángulo que utilizo, ¿ok? A veces decirle a una persona, mira, movete, salí de mi cuadro, o mira, allá al fondo queda mejor un árbol, esas son cosas que son necesarias hacer. Yo les pongo un ejemplo. Este ejemplo es buenísimo, perdón, pero creo que me voy a regresar toda la presentación porque es la portada. Yo acá, yo esta foto la hice ayer, y esta foto, algo maravilloso, esta foto es que para mí el coche 502 era mi centro de interés, pero yo dije, acá falta algo, falta movimiento. Y yo necesitaba una persona, necesitaba alguien que me diera esta sensación de movimiento. Y tuve que esperar. Pero después me di cuenta, ¿qué está pasando? Acá yo no puedo tener coche 502 completamente simétrico porque no voy a lograr lo que quiero. O sea, si está en el otro lado, lo que voy a lograr es demasiado peso del lado izquierdo. Entonces yo fui, me bajé y moví el coche 502 y después esperé a que la persona pasara para que me diera esta sensación y no hiciera el peso completamente hacia el lado izquierdo. Entonces yo moví la composición para poder lograr la foto que yo quería lograr de alguna forma. Y no me refiero a mover la cámara, también mover los elementos de fondo. Entonces, siéntanse libres de crear esa composición que ustedes quieran para que los elementos se distribuyan de forma perfecta y esto les dé por resultado una mejor composición a largo plazo, ¿ok? Otra cosa interesantísima es en este retrato y con respecto al aire. Veo muchas personas que me dicen, Fer, pero es que el aire, ¿y qué hay en el aire? ¿Qué cosa importante hay en el aire? Porque si yo tengo un retrato, por ahí quiero que se me vea de cerca los ojos, la sonrisa. El aire es necesario, chicos, porque cuando no estamos, o sea, no siempre necesitamos, a veces, sí, bueno, si mi centro de interés son los ojos o la sonrisa, por ahí sí, pero cuando yo quiero mostrar, por lo menos en este caso yo quería mostrar que el chico estaba en la calle, tenía una sensación amena, quería una foto, estaba alegre, y no solamente estaba alegre, sino que de alguna forma estaba en una situación callejera, yo necesitaba un poco de este fondo, necesitaba un poco de esto, y esta es la función del aire, dar un poco de contexto. O sea, si yo no tengo el aire suficiente, no solamente voy a ahogar el elemento que es el centro de interés, que tendría que ser muy interesante para que a nivel de aire esté bastante ahogado, sino que además yo voy a necesitar, o yo considero que debes necesitar un poquito de contexto para que tu foto sea más entretenida, más rica a nivel narrativo, más interesante. Entonces, por eso el aire funciona tan bien en fotografía y es clave a la hora de hacer fotografía. Porque fíjense en esta foto, si bien los centros de interés están básicamente muy cerca el uno del otro y hay un casi completo marco natural acá, perdón. Acá me estoy también ayudando un poquito del espacio que queda libre para que la gente entienda que estoy en una posición alta y que la gente está caminando, ¿ok? Porque yo pude haber hecho esta foto bastante más cerrada y no lo hice. Y no lo hice justamente por eso, porque quería un poquito también de este aire dentro de este marco para poder tener contexto y que la gente entienda que no solamente había un señor caminando, sino habían varios. Esto era una pasarela donde la gente iba a montarse en el tren. Entonces, bueno, estos fueron dos consejitos extra de composición. Leo algún par de preguntas más, a ver si tengo alguna. Y se entiende perfectamente. Nati, genia, hijo, gracias Fer, me dices por acá. Gracias a ustedes, gracias a todos por estar por acá. Ha sido una clasecita un poquito más comprimida de lo normal. Normalmente son 45 minutos, ahora estamos casi rondando los 50 minutos. Pero más que eso, más que ver el tiempo, no quiero tampoco alargarme mucho porque se hace muy pesado. Por eso estas cápsulas de clase son buenísimas porque nos ayudan a repasar, a entender y a, evidentemente, permitirnos no solamente avanzar, sino repasar avanzando. Yo lo llamo el repaso avanzando porque de alguna forma retocamos cosas viejas. Entendamos que para aprender siempre es clave ver, repetir. Yo soy un fiel creyente de que para aprender hay que repetir lecciones viejas para que se grabe definitivamente. Y no solo eso. Hay un montón de cosas nuevas en esta clase que estoy seguro que les van a servir aparte del módulo base y seguramente cuando veamos una tercera clase de composición más avanzada van a disfrutar también de esta parte. A ver, déjenme ver si no se salió acá. Ok, sí se apagó, perdón. Ya lo vamos a ver de nuevo, rápidamente. Acá estamos. Perfecto. ¿Y saben por qué lo hago? Porque quiero que veamos una cosilla más. ¿Ok? Ah, perdón, chiquitines, lo he sacado de la presentación. Pero básicamente lo que quiero que entiendan es que la tarea de hoy que van a tener con esta clase es muy, muy simple. Quiero que consigan fotógrafos cuya composición sea clave a nivel de la historia. De hecho, les acabo de dar uno, Henri Cartier-Bresson, también pueden buscar a Richard Avedon como puntos de partida, pero necesito que como tareas ustedes hagan lo siguiente. Busquen fotógrafos anteriores a 1990, miren lo que voy a hacer, anteriores a 1990 y que traten de ahondar en sus composiciones, traten de seleccionar 3-4 fotos, ¿ok? Y las compartamos acá en los comentarios de la clase o en los comentarios de tareas que ya pronto se van a habilitar, para que de alguna forma vamos charlando y entendiendo y de alguna forma analizando algunas de estas fotos para que sepamos, bueno, pero esto lo hizo por esto lo hizo para aquello, acá nos ayudó muchísimo esto para entender que la composición sirve con las diagonales, el aire aquí me está ayudando para tener contexto, así que ya saben, necesito que ustedes, chicos y chicas, de alguna forma hagan esto, ¿ok? Que hagan esta tarea, que disfruten un ratito esta labor de investigar, ¿sí? Y de mirar fotógrafos anteriores a 1990 y que por favor lo pongamos en las tareas y nos pongamos a trabajar un poquito en ello. Salir un poco de Instagram, entrar un poquito en la historia de la fotografía para inspirarnos realmente dónde nos tenemos que inspirar, ¿ok? Ha sido un placer otra vez estar con ustedes como siempre y bueno, voy a dar una última pregunta y si no tenemos ninguna pregunta más vamos a cerrar el vivo.
Bueno, aquí gracias a todos, gracias a Katy, a Nati, a María, a Jo y a Pamela. Les mando un gran abrazo, cuídense y por supuesto nos vemos en la próxima clase la próxima semana. Nos vemos, chao, chao.